Buenos días, gusto saludarlos a todos aquí, los que están presentes y los que nos están viendo por internet. Y voy a pedirle si de favor va conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 12, de donde tomaremos el mensaje de esta mañana. Y vamos a leerlo en tres versiones para que nos quede claro el versículo. Primero Reina Valera, Mateo 7, verso 12. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se los voy a leer ahora este mismo versículo en palabra de Dios para todos. Dice: así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Déjenme leérselos en una versión más, que es Dios habla hoy. Y dice Dios habla hoy: así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Yo quiero hablarles esta mañana, como aparece ahí en ya el anuncio que lo estaban poniendo, un tema que Dios puso en mi corazón y que se llama ¿quieres respeto? ¿Cuántos quieren respeto? Aprende a respetar. Así se llama el tema. ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. En toda la Biblia, fíjense bien, usted y yo encontramos leyes, principios inmutables que Dios nos da. Y que quienes los obedecen, esos principios, esas leyes, experimentan resultados inimaginables, los cuales son evidentes, son reales y producen cosas extraordinarias en aquellos que se dan a la tarea de practicarlos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos un principio, una ley que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está un principio, una ley. Hechos 20:35, ahí encontramos. Es por este principio, esta ley, fíjense bien, que vemos muchas personas, sean creyentes o incluso no creyentes, pero que en su vida han sido generosas, que saben dar de sus recursos, de sus bienes. ¿Y saben qué pasa con esas personas? Reciben más de lo que dan, son afortunados. Una vez un hombre filántropo muy conocido de los Estados Unidos dijo: ningún hombre puede hacerse rico si no enriquece a los demás. El hombre que muere rico sin haber donado su riqueza muere en una completa desgracia. En otras palabras, pero es lo que la Biblia enseña. Jesucristo, el autor de estas palabras de más bienaventurado es dar que recibir, Él vino a este mundo exclusivamente a enseñarnos lo que es darlo todo. ¿Cuánto dio el Señor Jesucristo? Todo por los perdidos, por los pecadores. Y la Escritura nos lo dice claramente, que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros los creyentes. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Tenemos, por ejemplo, en la Biblia un caso, un ejemplo más de esto, de lo que es más bienaventurado es dar que recibir. El caso de Zaqueo, aquel publicano rico que conoció a Jesús, que Jesús fue a su casa y que fue tocado por las palabras de Jesús en su vida. Y en un momento, estando en aquella comida en su casa, se levantó y dijo: Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Seguro Zaqueo aprendió este principio: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está una ley. Pero también encontramos otro principio, otra ley muy cierta. Acuérdense, estas leyes son inmutables, no cambian. Ahí están. En Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahí está otra ley. Y por ahí nosotros podemos encontrar padres que en su vida
sembraron violencia, sembraron turbación en sus familias, en sus hogares. ¿Y qué cosecharon? Cosecharon turbación, cosecharon violencia. O vemos personas que han sembrado discordias, enemistades, y que han cosechado lo mismo, discordia, enemigos. Yo recuerdo una pareja de matrimonio hace ya muchos años que nos contaba cómo el papá de la esposa de ese matrimonio fue un señor que causó mucha discordia en su familia. Tanto fue así que se quedó solo el señor. La esposa lo abandonó, lo dejó, y en su vida este hombre había hecho muchos enemigos. Este pobre señor murió amargado y sin paz en su corazón. ¿Y saben qué? Así hay muchos, y en la iglesia, que han sembrado mal, que esperan respeto, que esperan buen trato en su vida, cuando nunca lo han procurado hacer a los demás. Otra ley más, permítame mencionarle una ley más que encontramos en la escritura, en Proverbios 17:3. Esto es lo que dice aquí, este otro principio, esta ley. Dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Qué tremenda este principio, esta ley. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Es una tremenda injusticia, mis hermanos, que usted y yo hayamos recibido un bien y obremos con tanto mal. El proverbio es muy claro, la ley, el principio es muy claro: no se apartará el mal. ¿De dónde? De nuestra casa. Es como aquella historia, esto me hace recordar aquella historia de Jesús, cuando ya en Mateo 18 Pedro le dice: Señor, si alguien pecare contra mí, ¿cuántas veces lo debo de perdonar? Y Jesús le dijo a Pedro: siempre. Al decirle 70 veces 7 no era número, sino le estaba enseñando a Pedro que debes de perdonar siempre. Esa fue la lección de Jesús, y les tuvo que poner una ilustración, ¿verdad? Y en la ilustración Jesús mencionó a aquel señor de un reino que perdonó a un siervo suyo que le debía mucho dinero, y le perdonó su deuda. Es decir, este siervo ¿qué recibió? Un bien. ¿Qué recibió? Un bien. Pero cuando él salió con este señor del reino y encontró a un consiervo que le debía una cantidad insignificante, no se la perdonó, lo metió a la cárcel incluso. ¿Qué hizo este siervo? Pagó un mal por un ¿qué? Bien. Así que cuando el señor del reino se enteró de lo que hizo, lo mandó llamar. ¿Y saben qué hizo? Lo metió al calabozo hasta pagar hasta el último centavo de su deuda. En otras palabras, no se apartó el mal de su casa. Estas leyes, estos principios son reales, son verdaderos, no cambian. Si nosotros obramos de acuerdo o contrario a estas leyes, a estos principios, pues no estemos dudando que nos estén pasando cosas, que es lo que la escritura dice. Ahora, después de considerar y poner estos ejemplos de algunas leyes, algunos principios que Dios nos da en su palabra, yo quiero hablarles precisamente hoy de una ley y un principio. Grábeselo: es una ley, es un principio que no cambia, es inmutable, como Dios, porque su palabra no cambian. ¿Y cuál es esta ley? ¿Cuál es este principio? ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. ¿Quieres un buen trato en tu vida? Aprende a tratar bien a los demás. Mateo 7, dijimos ahí, versículo 12. Lo voy a leer otra vez en Dios habla hoy, ahora. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Fíjense, en esta ley, en este principio, se resume toda la escritura, toda la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos aquí?
Lo primero que aprendemos, mis hermanos, es que Jesucristo no solo vino a enseñarnos lo que debemos saber y lo que debemos creer. Es bueno saber y es bueno creer, pero muchos solamente se quedan con eso, ahí se estacionan. Jesucristo también vino a enseñarnos lo que tú y yo debemos hacer, no solo para con Dios, no solo para con los hombres, no solo para los que son de la iglesia, los hermanos, sino para cualquiera de los hombres en general que nosotros tengamos relaciones. Para con todos. Jesús nos enseñó lo que debemos hacer con nuestro prójimo, que todo nuestro trato, toda nuestra buena atención hacia ellos sea de respeto, así como nos gustaría que a nosotros también nos respeten. Nunca se me olvida un señor que cuando nosotros estuvimos pastoreando en Las Águilas, este señor ya estaba grande, estaba solo, ya era un señor pues pensionado. Y un día nos contó que uno de sus hijos le pidió dinero prestado. Se lo prestó su papá a su hijo. Pasaron los años, el hijo no le pagaba a su papá. Entonces en una de las ocasiones el hijo le habló a su papá y le dijo: oye papá, ¿quieres venir a visitarnos? Vente unos 15 días. El hijo vivía en Toluca. Entonces el señor se fue a Toluca 15 días, se congregaba con nosotros ahí en Las Águilas. Entonces cuando ya se iba a venir después de los 15 días, pues el señor ocupaba su dinero y con todo y pena le dijo a su hijo: oye hijo, ¿cuándo me vas a pagar mi dinero? Y cuando le dijo esto a su hijo, el hijo se molestó tanto que le dijo: a ver papá, siéntate, ven, siéntate aquí a la mesa. Voy a traer una libreta y una pluma. A ver, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto te hubieran costado en un hotel así regular todos estos 15 días? Pues tanto, ¿no? ¿Cuánto hubieras gastado de comida? Pues tanto, ¿no? ¿Cuánto hubieras gastado a todos los lugares donde fuimos y entramos porque el hijo había pagado? Pues tanto. Entonces sacó cuentas el hijo y le dijo: si te das cuenta, pues tú me deberías a mí. Y mis hermanos, esto es muy triste. Que el hijo no honre a su padre es muy triste. Pero también es muy triste que este hombre, este hermano, fue lo que sembró en el pasado en sus hijos. ¿Cómo esperar respeto si no sabemos respetar? ¿Cómo esperar un buen trato si no hemos sabido dar un buen trato? Y no justifico al hijo, pero tampoco justifico al papá. Pero esas son las leyes que Dios establece. Esto que es muy triste y terrible nos muestra cómo muchos quizás de nosotros aquí en la iglesia reciben el maltrato y la falta de respeto que nunca tuvieron ni en su casa ni hacia los demás. Y la verdad es que Dios espera de nosotros como sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios espera que usted y yo hagamos lo bueno, lo respetuoso en relación a los demás. La intención de esta ley que acabamos de leer de Mateo 7:12, esta intención que tiene la ley, mis queridos hermanos, es de no causar daño a nadie, no causar ningún maltrato, no tener una pésima atención a los demás, tomar la mejor iniciativa para hacer un bien a cualquier persona. Ese es el deseo del corazón del Señor. El valor al respeto, que es nuestra serie, ya lo hemos oído durante tantos domingos por el pastor Chuy, es de alta importancia para todo ser humano, un respeto que debe de ser manifestado en un buen trato libre de amargura. Si alguien, fíjense bien, si alguien no es respetuoso, automáticamente se está ganando problemas con otras personas. Tuvo razón, ¿verdad? El ilustre expresidente mexicano y benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, cuando dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que cuando nosotros no tenemos paz
con otras personas, con el cónyuge, con los padres, con los hijos, con los hermanos en la iglesia, con los vecinos, con el patrón en el trabajo, con los compañeros del trabajo. Es sin duda alguna, mis hermanos, cuando no hay paz ahí, es sin duda alguna que hay de por medio una falta de respeto. Y donde no hay respeto se desarrollan los odios, los rencores, los malos entendidos, los pleitos, los gritos, las violencias, las ofensas, los insultos, las groserías, las amarguras. Ustedes lo pueden ver en aquel siervo de esa historia que les conté de Mateo 18 que Jesús ilustró. Ese siervo que le fue perdonada su deuda, con qué amargura y coraje y maltrato tuvo hacia su consiervo, que hasta lo metió a la cárcel, cuando le habían perdonado a él una deuda que no se comparaba en nada con lo que le debían a él. Nada. Por eso Jesús nos enseñó este principio. Traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. No está diciendo la enseñanza, en la ley, el principio no dice que los traten primero ustedes y ustedes les responden lo mismo. No, dice traten ustedes a los demás como ustedes quieren que los traten a ustedes. Hasta en cuestiones bien simples. Fíjense, voy a mencionar cuestiones muy simples que para nosotros no le damos importancia. Como el ser impuntual en una cita o en una reunión. ¿Sabían ustedes que hay una falta de respeto? Mande. Me hablaban. Un hombre llamado Jürgen Klarik, que es un escritor, docente, investigador de Estados Unidos, autor de un libro intitulado Estamos ciegos, así se llama su libro. Él dijo ahí, la impuntualidad es el acto más básico, la puntualidad, estoy confundido ahí. La puntualidad es el acto más básico de respeto hacia el prójimo. El acto de respeto más básico hacia el prójimo, la puntualidad. Pero la verdad, mis hermanos, es que la mayoría de nosotros no lo vemos así. Somos impuntuales en muchas cosas. Somos impuntuales con Dios, somos impuntuales con el prójimo. Y el asunto, ¿cuál es el problema? Es que no sentimos ni una pizca de vergüenza. Hasta en estos detalles tan simples nosotros reflejamos si somos respetuosos o no, si le damos importancia a un asunto de una persona o no. El respeto se aplica en cada aspecto de nuestra relación con los demás, pero tiene que comenzar con nosotros mismos. Como dice el apóstol, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O como el texto de inicio, ¿verdad? Que nos invita y nos incita a hacer nosotros un buen trato para los demás. Dar respeto antes que nos lo den a nosotros el respeto. Miren, ningún representante de escuelas públicas o privadas se va a hacer cargo de velar por estos valores de respeto de cada familia, y menos si se tratan de valores cristianos. Es más, ni siquiera la iglesia puede hacerlo. Porque la iglesia no puede estar presente en el interior de la vida de cada persona, de cada familia o de cada miembro que se congrega, ¿verdad? Sea líder, sea servidor, sea simplemente un congregante, para cuidar de cada uno de los integrantes de la familia, que sean respetuosos, comenzando consigo mismo, luego con la familia y luego con todo el prójimo en general. No. Ni siquiera la iglesia puede hacer eso. Por eso Jesús nos dio esta maravillosa ley a cada uno de nosotros. Somos responsables si obedecemos la ley, si obedecemos el principio o no lo obedecemos. Un día, fíjense,
hace poco tiempo de esto. Yo venía a la iglesia, creo que era un sábado, y yo estaba parado en un semáforo en alto, sentido contrario, pero en el sentido, en el sentido contrario se puso en siga y yo hacia donde iba estaba en alto. Entonces cuando se puso en siga, iba pasando un señor ya grande, invidente. Entonces el primer carro que avanzó puso sus intermitentes inmediatamente, y se paró, se bajó del auto y ayudó al invidente a cruzar. Pero mientras él hacía eso, todos los carros que venían atrás de él, era una pitadera y pitadera de groserías, la verdad, que le estaban haciendo a este hombre. Y era claro, fíjense bien, se veía claro lo que este hombre estaba haciendo. Este hombre hizo un bien a aquel invidente, ¿verdad? Pero sin embargo recibió un mal de todas las personas que venían detrás de él, que le estaban pitando. Pero lo más hermoso, mis hermanos, es que este hombre, después que ayudó al invidente, corrió, se subió a su carro, avanzó, pero no contestó a ninguno de los que le pitaron. Yo pude ver todo eso. Y entonces me acordé de este versículo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo creen que este hombre será tratado cuando él primero ha tratado a las personas como quisiera él que lo trataran? Aunque de momento recibió un mal de aquellos automovilistas que venían atrás de él, pero esta es una ley, este es un principio de Dios que cuando tú lo obedeces, Dios lo cumple. Entonces, mis hermanos, sin respeto, las relaciones interpersonales cada vez más se llenarán de conflictos y de insatisfacción. Si no respetamos a los demás, si no tratamos bien a los demás, no van a respetarnos a nosotros, no van a tratarnos bien. ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. El respeto es esencial para sentirnos seguros, para poder expresarnos tal como somos sin miedo a ser juzgados, humillados, criticados. Ser respetuosos con los demás es ser respetados y respetarnos a nosotros mismos. Eso, mis hermanos, va a aumentar incluso nuestra salud mental, el bienestar de nuestra vida. Nosotros mismos somos los primeros beneficiados si en nuestro buen trato aprendemos a respetar la vida de los demás. ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. Vamos a ver algunas áreas en las que debemos respetar a los demás para que nos respeten. ¿Le parece? Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Lo voy a leer yo en la versión del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Dice: respeten a todos. Así dice en esta versión. Lo primero, ¿a cuántos debemos respetar? A todos. Y luego dice: y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Enseguida dice: honren a Dios. Y al último dice: y respeten al emperador romano. Bueno, en aquel tiempo era el emperador. Hoy podríamos poner respetar al presidente y todas las autoridades. Este mensaje, mis hermanos, en primera instancia de Pedro está dirigido a los cristianos que han conocido al Señor Jesucristo, cristianos que se han sometido a Dios por sobre todas las leyes existentes de los hombres. Sabemos bien que las leyes de los hombres cada día están más en contra de las leyes de Dios. Y el cristiano sometido a Dios debe aprender a respetar y obedecer las leyes de los hombres. Claro, aquellas leyes que no están en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, como cristianos, usted y yo debemos respetar las leyes de tránsito y no pasarnos los altos, ¿verdad que sí? No suceda como una vez también una niña
Una niña de 5 años un día, me acuerdo, en la iglesia llegó, ¿verdad? Saliendo, se terminó la reunión, salió de su salón y luego se dirigió conmigo y patol, apenas decía patol, ¿verdad? Decía, no, pastor, patol, le gaña a mi abuelito porque se pasa a los altos. Qué vergüenza que un nieto, hable de lo que tú haces. Respetemos las leyes. O como cristianos debemos respetar el no estacionarnos en cocheras particulares, pues obstruimos el paso y le faltamos al respeto al prójimo. Mande. Sí, hermanos, es la verdad. Respetemos las cocheras. ¿Por qué pararnos en cocheras? Porque solamente dígame algo. Si alguien se parara en su cochera, en la suya, y usted tuviera que salir urgentemente y no hay nadie en el vehículo que está fuera de su cochera, ¿cómo se pondría usted, cristiano? ¿Cómo se pondría? Señor, te doy gracias por este hombre que se paró en mi cochera. ¿Así lo haría? No, hombre. Yo le garantizo que le saldría humo por la nariz, por los oídos y por todos lados. Pues no lo vuelvo a hacer, no se paren cocheras ajenas. Amén. No todos respondieron. Pero esta es la ley. Respetemos y queremos respeto, porque mire, si usted no respeta, un día se le van a parar en su cochera. Y no se enoje, cuando se paren en su cochera, Dios le va a estar hablando. Acuérdate cómo lo hiciste ahí con los vecinos de la iglesia. Si vamos a un pago, a una institución, mis hermanos, y hay fila en ese pago de la institución, pero llevamos mucha prisa nosotros, debemos respetar y formarnos hasta que nos toque y no quebrantar la regla y faltarle al respeto a los demás que llevan tiempo formados, aunque te encuentres un conocido. Ay, qué bueno que vi a la hermana Conchita. No, fórmate, es por respeto a todos los que ya tienen tiempo ahí. Si quieres rápido, pues llega temprano, madrúgale. Por otro lado, ahí están las leyes de los hombres que debemos respetar y obedecer. Pero también hay otras leyes que ciertamente son contrarias a la voluntad de Dios, las cuales usted y yo no tenemos que obedecer. Lo entendemos, ¿verdad que sí lo entendemos? Por ejemplo, en las leyes del hombre se ha autorizado el aborto, no respetando la vida de un ser. Nosotros sabemos muy bien, no tenemos por qué obedecer dicha ley, ¿verdad que no? Pero eso sí, mis hermanos, debemos respetar la vida de quienes lo hacen, pues ellos le van a dar cuentas a Dios. Amén. O sea, no podemos ponernos en una actitud con la vecina que lo hizo. No estamos de acuerdo en la ley, ni vamos a participar en ella, pero debemos respetar la vida. Otra ley que sé que a muchos no nos gusta, a nadie nos gusta, pero está en la Biblia que va a pasar eso. Otra ley que el hombre ha autorizado es el derecho a la vida de los denominados, se los voy a deletrear porque no sé pronunciarlo, la verdad. Es LGBTI y el signo más. ¿Qué significa? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, y el signo más, que incluye a todos los que no están agregados a las siglas anteriormente mencionadas. Claro, como cristianos, usted y yo no estamos de acuerdo con estas leyes contrarias a las leyes de Dios, ¿verdad que no? No estamos de acuerdo. Pero eso sí, mis hermanos, debemos respetar la vida de quienes practican tales cosas. Porque miren, hermanos, a veces sucede que por ahí nos encontramos a una pareja de mujeres o de hombres, ¿verdad? Y tú los ves que van tomados de la mano, se dan algún beso por ahí. Híjole, y te llega un enojo y te llega un repudio, ¿verdad? Y y esto y aquello.
mira hermanos, usted y yo debemos tener repudio contra el pecado. ¿Está de acuerdo? Repudio contra el pecado. Nunca podemos estar de acuerdo con ninguna clase de pecado, menos en esas situaciones. No podemos estar de acuerdo con el pecado, pero no podemos repudiar a las personas. El Señor dijo en el texto que leímos, respeten ¿a cuántos? ¿A cuántos? Y cuando dice a todos, están incluidos todos los hombres. Quien sea. Respeto, no estar de acuerdo, es algo diferente. ¿Verdad que sí me entiende? ¿O sí me doy a entender? Ven cómo hay leyes de los hombres que debemos obedecer como cristianos, pero también hay leyes que no debemos obedecer. Pero hay algo importante aquí como cristianos que debemos de saber, algo importante, que el no obedecer las leyes del hombre que son contrarias a la voluntad de Dios no nos da ningún derecho de faltarle al respeto a la vida de cualquier persona. Por eso cuando Pedro escribió ahí dice, respeten al emperador romano. En el primer siglo, fíjense bien, en el primer siglo después de Cristo había una ley en Roma que todos debían inclinarse y reconocer al emperador como Dios. Y los cristianos, claro, no obedecían esa ley, porque es contraria a la voluntad de Dios. No la obedecían, sin embargo, respetaban al emperador más que cualquier persona, o debían respetarlo. El mensaje, Primera de Pedro, si vuelve conmigo ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, dice claramente, respeten a todos. Y aquí se está refiriendo a todas las personas. Amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Aquí se refiere, respeten a todos los hermanos de la fe. Respétenlos. Honren a Dios. Aquí nos habla de respetar a Dios. Respeten al emperador. Y aquí nos dice, respeten las ¿qué? Autoridades. Nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos tener una actitud, una conducta honesta y respetuosa. Cumplir justa y cuidadosamente los deberes que se nos dan en la palabra de Dios. Debemos practicar esos deberes porque son la voluntad de Dios, y en consecuencia es deber de nosotros los cristianos, por nuestras conductas respetuosas, silenciar y callar las calumnias que los hombres levanten contra nosotros los cristianos. Bien, vamos a ver una primer área donde debemos respetar a los demás para que nos respeten. Y recuérdelo, los primeros que tienen que hacerlo somos cada uno de nosotros, no esperar que lo hagan con nosotros. Nosotros debemos tomar la iniciativa. Traten a los hombres como quieren que los traten a ustedes. Lo primero, número 1, ahora no le voy a hablar 5, nada más 3 puntitos sencillos. Primera área, debemos ser amables con todos. ¿Ser qué? ¿Con cuántos? Vaya conmigo a Tito capítulo 3, verso 1 y 2, por favor. Amables con todos. Esto significa respetar a los demás para que también así nos respeten a nosotros. Esto significa tratar bien a los demás para que nos traten bien a nosotros. Debemos ser amables. Dice aquí en Tito 3, verso 1 y 2. Lo voy a leer en la Biblia al día, quizás no igual que Reina Valera, pero dice la Biblia al día. Recuérdales a todos, aquí todos los cristianos, todos los creyentes, recuérdales que deben mostrarse obedientes y sumisos, otra vez lo vuelve a repetir este pasaje, ante los gobernantes y las autoridades. ¿Cómo debemos estar? Obedientes y sumisos. Y luego después dice, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. ¿Cuándo? Si amanezco de buenas, si me agarró la chiripiorca,
Ay, ahora amanecí, día malo para mí. Pues como sea, dice, siempre deben de estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie. ¿De quién? Sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Humildad en su trato, ya ni siquiera dice con los de la iglesia, dice con todo, ¿qué? Híjole, qué difícil, hermanos, imagínense. Buen trato con aquel patrón difícil. Buen trato con ese esposo, híjole. Estas canas que tengo me han salido desde que me casé. ¿Qué deber de respeto nos ha dado el Señor, mis hermanos? ¿Deseas tú este mismo respeto? Esto que acabamos de leer nos enseña que no es suficiente las buenas palabras o las buenas intenciones, no basta con ellas. Tenemos, mis hermanos, necesitamos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que andar en ellas. Y en este caso, por ejemplo, primero nos dice que debemos tener unas buenas acciones, buenas obras ante las autoridades, ¿sí o no? Nuestra atención debe de ser no solo de obediencia y de sumisión. Esta obediencia y esta sumisión debe de ir acompañada con amabilidad. ¿Con qué? Quiero contarles un ejemplo. A mí me pasó algo bien chistoso cuando recién me enviaron a pastorear en Casa de Oración Las Águilas. Tenía como 2 semanas o 3 semanas o un mes, no lo recuerdo bien exactamente, pero era poquito tiempo que estaba comenzando ahí a pastorear. Entonces yo no sé realmente por qué la policía, durante un buen tiempo la policía me detuvo, pero un montón de veces. De verdad, no lo sé. Traía barba de candado. Y por eso me la quité. Mire, mejor ya no la traigo, para que ya no me paren tanto, ¿no? Pero me acuerdo que una vez iba a ir a la iglesia. De mi casa a la esquina siguiente pasaba el camión, le dejaba el carro a mi esposa. Entonces yo me fui a tomar el camión para irme a la iglesia, y estaba en la esquina esperando el camión cuando de repente salen dos policías en moto. Se acercan. Yo traía mi portafolio donde traía la Biblia y mi iPad, ¿no? Entonces llegan y: señor, ¿nos permite revisarle? Y dije: pues sí, pues claro, ahí está. Y mientras checaban, en el audio de la moto se oía que decían: trae barba de candado. Ah, caray. Trae pantalón de mezclilla. Traía pantalón de mezclilla. Trae playera blanca. Traía playera blanca. Yo dije: alguien me está jugando la broma pesada. Entonces, ya que me revisaron el portafolio, me lo devuelven y me dicen: muchas gracias. En eso ya venía el camión, pero enfrente estaba una patrulla de camioneta parada. Entonces me subo al camión, el camión avanza, ¿y qué cree que hace la patrulla? Le da vueltas y ahí viene a seguir el camión hasta un semáforo donde se para. Se sube un policía arriba del camión y me baja. Yo, híjole, la verdad, de momento me quería enojar, me quería molestar, pues yo no hice nada, ¿verdad? Pues me baja, me sube a la patrulla y voy entre en medio de los 2 policías, yo, el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que hacen? Después de un rato de traerme vuelta y vuelta, yo creo que me querían marear o no sé qué, me llevan al banco que está a la vuelta de mi casa y me carean con uno que lo acababan de asaltar. Y el del banco me ve y me dice: no, no es él. Y yo dije: imagínense que hubiera dicho: es él. Las portadas del periódico: el pastor Sergio, asaltante de bancos. Híjole. Pues eso fue una vez. Luego después, en una reunión de varones, no llevé carro y los hermanos me dieron ray después de la reunión de varones. Me llevaban a la casa. Me acuerdo que en ese tiempo se acababa de fugar el Chapo Guzmán. Entonces ya venimos casi en la vuelta de la esquina de mi casa. Nos paran otra vez y ahí nos tienen enfrente en la pared a todos con las manos levantadas, esculcándonos, revisándonos. Y en eso venía mi esposa con mis hijos de la farmacia de comprar leche. Y luego tengo un hijo que siempre es bien ocurrente, ¿verdad? El segundo estaba chico y se le deja ir a uno de los
jefes de la policía: ay, hombre, señor, le va a dar un infarto a mi papá de tantas veces que lo paran. Ya le dio risa, y que se vayan, y ya nos fuimos. Otra vez con Adrián íbamos a... Yo dije, bueno, ¿por qué tanto? Yo no creo que... Yo me molestaba, yo no quería que lo hiciera. Y otro día iba a salir con Adrián a un evento y nos quedamos de ver aquí en Casa de Oración. Entonces yo tomé un taxi ahí de mi casa, hay una avenida enseguida, tomé un taxi, pero traía mi guitarrón así, el estuche, ¿verdad? Entonces andaba un helicóptero de la policía sobrevolando ahí. Y cuando abre el taxista la cajuela, yo no vi, yo metí el estuche adentro y le cerré. Dice que el helicóptero con el policía y la metralleta así bajaron mucho, ¿verdad? Y venía el del taxi asustado: oiga, ¿qué trae ahí en la maleta? Le dije: no, pues traigo la escopeta del Señor para lavarlo. No, es que mire, y nos siguió el helicóptero. Ya que llegamos aquí a Casa de Oración se fueron. Y dije, bueno, ¿qué traen estos de plano? La última vez, mis hermanos, fui por mi hija a la escuela. Como era una avenida y llegué temprano, pues me paré a la vueltita, ahí a la vueltita de donde era la colonia de la escuela. Ahí estoy parado esperando el tiempo. En eso llega la patrulla. Yo creo los vecinos hablaron: un extraño está afuera. Y llegó la patrulla, y ya que la vi, me bajo del carro, pongo mis manos arriba del carro. Ya conocía el protocolo. Y entonces los señores se rieron. ¿Y por qué hace eso? Pues porque ya sé, me paran en cada ratito. Y ya déjenme. La verdad, mis hermanos, no me gustaba. Créame que no me gustaba que me pararan. Pero una cosa sí hice: siempre fui amable con ellos, aunque no me gustaba que lo hicieran. Y eso es lo que el Señor nos dice: obedientes, sumisos, amables, porque no hiciste nada. Y si no hiciste nada, el que nada debe, ¿nada qué? Nada teme. Es difícil ser amables cuando alguien nos ha dado un maltrato, pero el mandamiento es hacerlo con todos. ¿Con cuántos? Con todos. Debemos ser amables con el vecino que ni siquiera te saluda. Ah, no, ya no le vuelva a saludar. Salúdalo hasta que te salude. Mande. Mire, hay unos vecinos a la derecha que se acaban de cambiar, tienen poco. Yo estaba bien enojado con él porque siempre: buenos días. Me dejaba ahí en blanco. Buenos días. Ya casi me le pongo enfrente: buenos días. Y un día le dije a mi esposa: ya no les voy a hablar. Mi esposa: tranquilo, Nerón. Eso tú no te enseña el Señor. Salúdalo. Y hasta la fecha todavía a veces saluda con mucha dificultad, y son jóvenes, ¿no? Pero uno tiene que ser amable con el vecino. Tienes que ser amable con aquella secretaria de una institución a donde vas a lo mejor algún trámite y ella es bien grosera y te falta la atención. Tienes que ser amable. Tienes que ser amable con los señores de la basura aunque no te recogieron la basura. Tienes que ser amable con el vehículo. Cuando ves personas cruzar la calle, pues aprende, déjalos que pasen. Tienes que ser amable cuando en una avenida, tú vienes por la avenida principal, a lo mejor hay mucho tráfico y alguien te está pidiendo entrada, déjalo entrar, no le eches el carro encima, mande. Déjalos entrar. ¿Quieres que sean amables contigo? Sé amables con ellos. ¿Quieres respeto? Aprende a respetar. ¿Quieres un buen trato? Da un buen trato y lo vas a tener. Una vez, mis hermanos, yo recuerdo, fuimos mi esposo y yo a comprar nieve a un lugar que nos gustaba. Y llego yo primero y iban a salir dos personas del estacionamiento pues para pararnos, y atrás venía una camioneta pitándome, pero pitándome horrible, como diciéndome: muévete porque te mueves. Y yo: espérame, ¿verdad? Le decía por el retrovisor: ahorita van a salir. Y yo: pues ahí voy. Y entonces me seguía pitando, salieron, yo les di a los señores, los dejé que salieron, y yo me metí en uno de los cajones y dejé el otro. Pues dije, pues, y llega y se para y se baja y se me dejó venir. Yo dije: híjole, Señor, no quiero pelear.
Y venía a darme duro, y en eso se para mi esposa enfrente y le dice: ¿qué pasó, señor? Si mi esposo lo único que está haciendo es darle lugar a las personas para que salgan, incluso para que usted pueda estacionarse. Pero gracias a Dios por mi esposa, porque me salvó de que me pusieran un moquetazo, ¿verdad? Sea amable con tus hijos cuando te piden un favor, aunque muchas veces ellos no lo hagan contentos cuando tú les pides un favor a ellos. Sea amable con tu esposa en tu casa, en tu auto. Sigue siendo ese caballeroso. A tus 70 años le sigues abriendo la puerta a tu esposa. Mande. Algunos ya ni siquiera, al contrario, súbete porque te quedas, ¿verdad? Y se tiene que subir caminando el carro. No, de veras, hermanos, en serio se los digo, debemos de ser, queremos respeto, aprendamos a respetar. Segunda de Timoteo 2:24 dice bien claro: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Fíjese cómo dice primero amable y luego después dice apto para enseñar, porque alguien puede ser apto para enseñar, pero no es nada amable. Se le viene abajo todo eso bueno para enseñar. Hay que ser amables. Amables. A veces cansa que alguien te pregunte 20 veces lo mismo, pero ser amable: Señor, dame paciencia para poderle contestar siempre. En Filipenses 4:5 en la Biblia al día dice, Filipenses 4:5, fíjese lo que dice aquí: que vuestra amabilidad sea evidente a todos. ¿Evidente a quién? Híjole. Evidente a todos. El Señor está cerca. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esto que estoy hablando a muchos les vale. Y está bien, se te respeta. Pero esto es lo que dijo el Señor. Si existe algo que nos debe caracterizar a usted y a mí como cristianos, debe de ser nuestra amabilidad, la atención, la cortesía que debemos tener para con todos. Ser amable para con todos, vas a encontrar siempre amabilidad. No ser amable solo para unos cuantos. No, amable para con todos, sea quien sea. Sea rico, sea pobre, sea tu cuate, no sea tu cuate, sea amable con todos. Una vez un hermano, no lo entendía, ¿verdad? Una vez un hermano dijo: somos extraterrestres. Y yo dije: caray, ¿de dónde sacó este rollo este cuate, verdad? Pero luego después, pensándola bien, mis hermanos, yo dije: bueno, tiene razón. Se supone que los cristianos no somos de este mundo, ¿sí o no? Los cristianos, mis hermanos, somos de otro mundo, de la patria celestial, y por lo tanto deberíamos ser completamente diferentes a los de este mundo. Así deberíamos de ser. Extraños para los de este mundo. Que digan: este no es de este mundo. Porque es bien amable cuando tú son bien groseros. Segunda área. Dije que nada más 3, ¿verdad? ¿Sí me aguanta? Nada más 3. Vamos a la segunda. Debemos procurar vivir en paz con todos, no solo ser amables. Debemos procurar vivir en paz con todos. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con cuántos debes de estar en paz? Ahora, primero, en el principio, en el punto que les di, yo usé la palabra procurar. La palabra procurar no significa no hacer nada, no significa estar quieto, sino más bien significa hacer el esfuerzo, intentarlo, hasta lograrlo, hasta conseguirlo. En este caso, el vivir en paz con todos los hombres, aun cuando muchas veces estos hombres nos hagan la vida difícil. Una vez estuvimos pastoreando en un pueblo que se llama Amatitán, hace ya bastantes años atrás,
Y los iniciadores de este lugar eran unos extranjeros que vinieron a hablar con el pastor Chuy, que ocupaban ayuda, ocupaban, según ellos, pues un pastor. A los meses de estar pastoreando este lugar, aquello se convirtió en algo tan difícil. De verdad, no se imaginan qué difícil. No te dejaban hacer lo que Dios te estaba guiando. Estábamos dándolo todo para Dios en aquella obra, en aquel lugar. Pero estos iniciadores comenzaron a decir que nosotros queríamos adueñarnos del lugar, que nosotros, bueno, no sé cuántas cosas decían. La verdad es que jamás pensábamos todo eso que decían de nosotros. Y entonces yo pensé y digo, bueno, entonces si están así, ¿por qué pidieron un pastor si no lo quieren dejar hacer la obra de Dios? Solo lo que ellos quieran. Entonces, mis hermanos, aquello que estaba tan tenso, llegó un momento en que yo dije, no, yo voy a ir a hablar con el pastor Chuy. Y vine con el pastor Chuy y le dije los problemas que había. ¿Y saben qué me dijo? Aguanta, aprende. Dios quiere enseñarte cosas. Mantente en paz con ellos. Qué difícil, ¿verdad? Pero es posible. ¿Y saben qué, mis hermanos? Así lo hice. Y Dios me bendijo. Aprendí lo que el Señor me quería enseñar: procurar estar en paz con todos, aun con aquellos que es muy difícil. Ahora bien, el texto de Romanos 12:18 que leímos inicia diciéndonos, si es posible, así inicia diciéndonos, si es posible. Y esto significa que en tus relaciones, en nuestras relaciones con los hombres, aunque tú procures, es decir, tú debes hacer todo el esfuerzo, debes intentarlo, debes tratar de lograrlo, de estar en paz, pero en el lado contrario de ti, muchas veces no se va a prestar para lograr la paz, pero tú ya has hecho lo mejor de tu parte. Eso es lo que significa, si es posible, que tú hagas lo mejor de tu parte. Ya cumpliste esa parte. Pero también si es posible, me hace entender que en nuestras relaciones interpersonales vamos a encontrar muchas veces personas muy difíciles, que causan muchos conflictos, que no se puede llegar a una paz ni a un acuerdo con ellas. Pero tú debes de estar en paz porque tú ya hiciste lo que tú tenías que hacer. Si es posible, y luego dice el texto, en cuanto dependa de ustedes, que por nosotros no quede. Bueno, aquí nos está diciendo, de nuestra parte nosotros debemos hacer todo lo posible para estar en paz. En una versión dice, hagan cuanto puedan ustedes. En otra versión dice, que por ustedes no quede. Y ahí es precisamente donde entra esta palabra de procurar, de hacer el esfuerzo, de intentarlo, hasta lograrlo, hasta alcanzarlo, hasta conseguirlo. Porque la verdad, mis hermanos, hay quienes no lo intentan, hay quienes no se esfuerzan y nunca tratan de lograr la paz. A lo mejor una vez lo intentaron, pero ya ahí se quedaron. Debemos partir, que Dios desea de nosotros, sus hijos, que seamos pacificadores, promotores de paz. No importa en dónde nos encontremos con esa dificultad, porque podría ser tu trabajo, tu patrón, tus compañeros, podría ser en tu casa, tu esposo, tu esposa, o a lo mejor tus hijos, podría ser los vecinos que te tocaron, podría ser con conocidos, podría ser en la iglesia, con extraños, pero no importa quién sea, no importa. Cuando alguien en nuestra vida se vuelve hipercrítico, rencoroso, de mal humor, corajudo, debemos pedirle a Dios que nos ayude para vivir siempre en paz con todas estas personas y respetarles. Santiago 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? Ahí nos dice claramente, ¿de dónde vienen los pleitos? Entre vosotros, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego ahí mismo en Santiago 3, capítulo 1 en adelante, no lo voy a leer, pero ahí nos habla que uno de los grandes problemas en los hombres es la lengua, es la boca.
Y debemos domar nuestra lengua, debemos domar nuestra boca, porque las palabras que salen de nuestra boca muchas veces pueden causar daño y toda una guerra. Debemos cuidar nuestras palabras, pues de ellas depende mucho la paz en la que viviremos con las demás personas. Ahora, en este punto también debemos reconocer, usted y yo, que ciertamente muchas veces hablamos, quizás decimos cosas no bien, pero no lo hacemos con malas intenciones, pero hablamos mal, nos equivocamos, dijimos malas palabras y lastimamos, ofendimos, y debemos prestar mucha atención a eso, porque eso puede hacer que no haya paz con alguien, sea en la familia o en cualquier otro lado. Tenemos que cuidar lo que decimos, lo que hablamos. Tenemos que reconocer que muchas veces hablamos mal las cosas. ¿Me equivoqué? Si quieres tener paz, entonces en tus relaciones necesitas estar dispuesto a ser flexible, a cambiar, no exigiendo que todo se haga a tu manera, pues eso solo lastimará y ofenderá a los que te rodean. Permítame contarles una historia rápidamente de la Biblia. No la vamos a buscar en la Biblia, usted la puede leer si quiere allá en 1 de Samuel capítulo 25. Pero es una historia donde voy a hablar de dos personas muy diferentes. Eran matrimonio, pero eran completamente distintos. Él se llamaba Nabal y ella se llamaba Abigail. Nabal era un hombre de mala conducta, nada amable, nada pacífico. Su esposa Abigail era lo contrario, era muy buena, promotora de paz, amable. Un día David se enteró que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió a 10 de sus hombres para saludarlo y darle el siguiente mensaje. Ahí dice en 1 Samuel 25:6: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Tú sabrás, le dijo David a Nabal, que tus pastores han estado con nosotros y que nunca los molestamos ni les quitamos nada, y por esta razón te pido que tengas consideración con estos muchachos que te envié, y con tu siervo David tenemos hambre, que nos des de comer lo que tengas a tu mano. Y mire lo que contestó Nabal, ¿verdad? Nabal dice: ¿quién es el hijo de Isaí? ¿Acaso voy a tomar mi comida y mi bebida y dársela a gente que no conozco? Así que los criados de David se regresaron y le contaron lo que Nabal había dicho a David. Y miren David cómo reaccionó. David se enojó y dijo: tomen sus armas. Eso hizo David: tomen sus armas. De nada me sirvió proteger a Nabal ni en el desierto, pues ahora me paga mal por bien. Ahora, David pudo haber tomado lo que él quisiera por la fuerza con los pastores de Nabal en el desierto, pero había actuado con paz. Pero al oír las palabras de Nabal, se enfureció David e iba a actuar mal. No como la ley lo dice: procura la paz con todos. Pero uno de los criados de Nabal fue rápidamente, le contó a Abigail, la esposa, que David había mandado a saludar a su amo Nabal y cómo éste había sido grosero y descortés, pues estaba tan enojado que ni siquiera se le podía hablar. Así hay personas que ni siquiera se les puede hablar. Y Abigail tomó 200 panes, vea la actitud de esta mujer. Tomó 200 panes, algo para tomar, 5 ovejas asadas, uvas, tortas, la puso en asnos y le dijo a sus criados: adelántense, yo los seguiré más tarde. Y sin decir nada, su marido se montó en su asno, bajó el monte, y cuando vio a David se bajó del asno, lo saludó en señal de respeto y le pidió disculpas por lo grosero que había sido su esposo, y le entregó todo lo que le llevaba. Y mire, David recibió lo que ella le dio y le dijo: vete tranquila a tu casa, porque por ti se ha salvado Nabal. Si no te hubieres dado prisa en venir a mi encuentro, mañana no le quedaría a tu esposo ni un hombre vivo.
Qué historia, ¿eh? ¿Fue correcto como trató Nabal a David? Pregunto. A ver, contésteme. ¿Fue correcto como trató Nabal a David? ¿Fue correcto como reaccionó David ante eso? No, ¿cómo que sí? No, no fue correcto, porque tampoco debía hacer eso. ¿Saben quién hizo lo correcto? Abigail. ¿Qué hizo Abigail? Procuró la paz, fue amable, buscó esa paz como quería que se le diera, se le brindara a su familia. Tenemos que usar la cortesía, mis hermanos, y vivir en paz con otros. Ese es el mensaje del Señor. Aquí vemos a Abigail con qué respeto buscó la paz, tuvo cortesía, salvó la vida de su esposo, la vida de su familia, la vida de sus pertenencias. Por eso debemos vivir respetando a los demás, procurar vivir en paz con todos para no tener problemas con nadie y agradar a Dios. Y aquí yo me pregunto, ¿cuántos esposos no han sido librados de grandes problemas por la vida pacífica y de buen testimonio de sus esposas como Abigail? ¿Cuántos esposos cuántas esposas, no han tenido que resolver problemas, ya sea por el carácter malhumorado de sus esposos o resolver problemas de deudas que los esposos han dejado para estar en paz con otros? Como Abigail, procura la paz. ¿Con quién? Con todos. La última área, mis hermanos, donde si queremos, debemos respetar a los demás para que nos respeten a nosotros. Debemos valorar la vida de los demás. Escúcheme, debemos valorar la vida de los demás antes que valoren la nuestra. Pablo dijo en Romanos 12:3 en la versión castellano antiguo: puesto que Dios me ha confiado la comunicación de su mensaje, dice Pablo, quiero aconsejaros que ninguno entre vosotros tenga de sí mismo más alto concepto que el que debe de tener, sino que valore sensatamente de acuerdo con el grado de fe que Dios le ha dado. ¿Es bueno tener un valor de uno mismo? ¿Sí o no? Sí. Otros le llamarían buena autoestima. Pero el problema, mis hermanos, el problema es que algunos se sobrevaloran, algunos se sobreestiman, piensan que son más que otros, o que lo que hacen es mejor que otros, o que nadie puede hacer las cosas como ellos. Y la clave de una verdadera evaluación honesta y fiel es el valor que le damos a las demás personas. Nuestra nueva identidad, mis hermanos, viene de Cristo. Separados de Cristo, usted y yo no somos competentes. ¿Sí o no? Sí. En Él somos valiosos y capaces de un servicio digno. Cuando uno se evalúa con las normas mundanas de los logros y los éxitos, ¿verdad? Se le da demasiada importancia al valor que tienen las personas de nosotros mismos, pero no nos importa el valor de las demás personas. Esto pierde su verdadero valor ante los ojos de Dios. Si quieres un verdadero valor de ti mismo, valora a las demás personas, considéralas, tómalas en cuenta, no las trates de manera insignificante. Cada uno tiene su valor de importancia, si es en la familia, si es en el trabajo, si es en la iglesia, si es en la vida. Gálatas 6:3 dice, palabra de Dios para todos: si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar a sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla con su propia responsabilidad. Así dice esta versión. ¿Saben qué significa esto? Esto nos está diciendo, en otras palabras, enfócate en hacer bien lo que tú debes hacer. Que realmente lo estés haciendo bien sin compararte con los demás y no estar siempre enfocado en lo que otros hacen, pues para ti siempre están mal.
Cumple con tus responsabilidades, haz la voluntad de Dios y respeta a los demás para que también te respeten a ti. Se quedaron bien callados, ¿eh? Valorar a las personas, mis hermanos, significa que estemos dispuestos a apoyar a quienes requieran apoyo, algún tipo de ayuda de nuestra parte. Significa hacer cosas que no pueden ser medidas. Significa desarrollar y cultivar relaciones basadas en lo que las personas realmente son y no en quienes nosotros queremos que sean. Hay que valorar a las personas. Eso es respeto. Es un respeto importante, mis hermanos, que debemos darle a las personas. Actualmente en el mundo, mis hermanos, el mundo enfrenta el virus, ¿verdad? Seguimos enfrentándolo. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes. Este virus nos ha hecho valorar la importancia de nuestra familia. Nos ha hecho valorar a un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres, unos amigos, unos hermanos en Cristo en la iglesia. Nos ha hecho valorar un abrazo, nos ha hecho valorar una conversación, nos ha hecho incluso valorar un asistir a la iglesia. Esto era parte de nuestra rutina que teníamos y que quizás no lo valorábamos, pues vivíamos de una manera normal. Pero ahora, mis hermanos, es un privilegio el poder valorar y disfrutar a los demás y darnos cuenta cómo nos necesitamos, ¿sí o no? Somos privilegiados. Por eso valora a tu familia, valora a tu prójimo. Realza los valores que son importantes de los demás. Los esposos que se valoran y aprecian lo que hacen cada uno y valoran a la familia, lo hacen con sus hijos, atienden lo que es importante para ellos, y esto crea, mis hermanos, una fuerte conexión entre familia. Agregar valor a lo que se hace es realmente la esencia de realzar a otros. Es encontrar formas de ayudarles a mejorar sus habilidades y actitudes. Alguien que realza los valores de otros está buscando sus dones, sus talentos, y luego los ayuda a que aumenten sus habilidades para beneficio de ellos. Una persona que añade valor a los demás es capaz de llevarlos a un alto nivel. Eso debemos hacer en la casa. Eso debemos hacer entre esposos. Eso debemos hacer con los compañeros en el trabajo. Eso debemos hacer en la iglesia. Las personas, mis hermanos, que valoran a los demás, una persona que valora a los demás se hace mejor a sí misma. Quiero preguntarte algo antes de terminar. ¿Cómo te ven los demás a ti? ¿Reconocen el valor que das a los demás? ¿Eres una inspiración para contribuir a que los demás hagan mejor las cosas por el lugar que tú les das? ¿Conoces realmente el valor de aquellos que siempre están a tu lado? Convertirse en una persona que añade valor a los demás ciertamente no es fácil. A veces es difícil. ¿Por qué? Porque se necesita seguridad personal para poder reconocer el valor de los demás. Si en lo profundo alguien cree que ayudar a otros de alguna manera le va a afectar, seguro, entonces le va a resultar doloroso hacerlo. Pero un hombre de Dios dijo, mis hermanos, un hombre de Dios dijo: nadie está más equivocado que el egoísta. Cuando un miembro de una familia o grupo de personas reconoce con generosidad los valores de los demás, añade valor a los suyos. Así que ahí le puse tres, mis hermanos, tres áreas. Si queremos respeto, hay que respetar, hay que aprender a respetar, hay que ser amables,
Hay que procurar la paz con todos. Hay que valorar la vida de los demás. ¿Quieres respeto? Pregunto, ¿quieres respeto? Aprende a respetar. Así que hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Yo no sé, mis hermanos, yo no sé si has fallado en esto. Yo no lo sé. Yo no sé cuál ha sido tu trato a los demás realmente, pero tú sí lo sabes. Tú sabes cómo te has conducido, tú sabes cómo te has comportado, tú sabes si has respetado, si respetas realmente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los hermanos de la fe, a Dios, a las autoridades, a cualquier persona. Solo tú lo sabes. Tú sabes cómo te has conducido. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres respeto? Yo te animo. ¿Quieres respeto? Es una pregunta. Ponte de pie. Ponte de pie, cierra tus ojos, por favor. ¿Y por qué no le dices al Señor ahí en lo profundo de tu corazón: Señor, ore conmigo, Señor, quiero tratar a los demás como quiero que a mí me traten. Quiero respetar a los demás como quiero que a mí me respeten. Ayúdame, Señor. Si en algo en mi corazón necesito cambiar o corregir, aquí estoy esta mañana. Dile: aquí estoy, quiero hacerlo, quiero obedecerte, quiero aprender a ser amable con los demás. Si no he sido amable, Señor, hoy has hablado a mi corazón y quiero corregir esto. Si en casa he sido grosero en lugar de ser amable, quiero corregir eso. Si en el trabajo, en la iglesia, quiero corregir eso. Señor, quiero procurar vivir en paz con todos en cuanto dependa de mí. Que por mí no quede, que por nosotros no quede. Si en algún asunto familiar, en algún asunto de hermanos de la fe no hay paz, ve, procura esa paz. Ponte a cuentas. La Biblia dice que si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y primero ponte de acuerdo. Procura la paz. Búscala. Señor, quiero aprender a valorar a los demás antes que me valoren a mí. Yo sé hasta dónde valgo, porque sé hasta dónde hago las cosas. No me sobrevaloro, Señor, porque estaría mal, me estaría engañando a mí mismo. Así díselo. Aquí estamos, Señor. Queremos realmente respetar a los demás. Queremos aprender a hacerlo para que nos respeten a nosotros. Levanta tus manos. Sé honesto con el Señor. Sé honesto ahí en tu lugar y dile: enséñame. Enséñame esta ley, este principio que es inmutable, que no cambia. Te agradezco, Señor. Y en tu lugar santo morará.
Cántalo con nosotros. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá, Señor, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Tal es la generación de los que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Queremos tu bendición, Señor. Queremos tu bendición sobre nuestra vida. Nos has enseñado tanto, Señor, del respeto a tu palabra, a los demás. Queremos respetar, Señor. Respetarte a ti primero en todo lo que tú demandas y a todos nuestros hermanos, familiares, nuestras esposas, Señor. Gracias, nuestros hijos. Gracias por toda tu palabra, Señor. Gracias, Jesús.